Javier Ortiz, secretario general de la Universidad Internacional SEC. Buenos días con todos. Mi nombre es Daniela Reynoso. Trabajo en la Universidad Yachay, en la unidad de planificación y procesos. Un gusto. Buenos días, soy Oscar Silva, director de planificación de la Universidad Tecnológica Ecotec. Buenos días, mi nombre es Esther Quintero, soy coordinadora del Departamento de Planeación y Seguimiento Académico de la UNES. Buenos días, Fernando García de Flaco, coordinador de vinculación. Muy bien, si ya se han presentado todos los compañeros que forman parte de esta mesa, vamos pues a dar inicio pues al trabajo que nos corresponde. Voy a hacer una breve explicación de cómo vamos a trabajar en esta jornada. Sí, primero pues indicarle que lo que se requiere pues en esta jornada pues es la participación activa de las instituciones de educación superior. Sí, esto pues a través pues del cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior, sí, y lo dispuesto por el Pleno pues del Consejo de Educación Superior a través de la Comisión Ocasional, presidida por el Consejo, por la consejera académica pues de Carmita Álvarez, ¿no? Quien ha convocado pues a las instituciones de educación superior a través de sus autoridades a participar en la construcción del plan de desarrollo del sistema de educación superior. El objetivo pues en esta jornada es de que se puedan pues establecer metas, ¿sí? Que sean pues monitoreadas y evaluadas a través de hitos en el tiempo. Las metas que nosotros queremos pues comenzar a plantear o plantear en esta sesión se podrán pues evaluar a partir del año 2026, pero van a tener pues un proceso de seguimiento continuo para pues revisar el cumplimiento de las mismas en el transcurso del tiempo. Sí, el proceso de trabajo pues va a ser con la presentación pues de las variables que han sido identificadas en el diagnóstico del sistema de educación superior que fue aprobado pues por el CES, sí, fue conocido, aprobado en el Pleno del Consejo de Educación Superior, a fin de que sean pues ustedes quienes determinen la relevancia de las variables que vamos a presentar, que forman parte de este diagnóstico, ¿sí? Y que juntos tracemos las metas que serán parte del plan de desarrollo del sistema de educación superior. Sí, ese es el eje fundamental prácticamente del trabajo que vamos a realizar. Entonces, vamos a utilizar, en este caso, pues nos va a ayudar la compañera, pues, Caroline Yepes. Vamos a utilizar una matriz, ¿sí? De sistematización. Esta matriz contiene, pues, algunos ejes, unas variables. Vamos nosotros a evaluar estas variables y vamos a establecer o a plantear, pues, metas, ¿sí? Que tendremos que irlas ponderando, ¿sí? Irlas valorando para que podamos medirlas en el transcurso. Este plan va a tener pues su vigencia y que al finalizar o al evaluar el mismo podamos nosotros definir si se han cumplido o no, o se ha llegado pues a cumplir a cabalidad pues con el iniciar, ¿sí? Vamos a iniciar, finalmente pues vamos a elegir a una persona de este grupo que sea pues quien va a presentar posteriormente en la plenaria todas las conclusiones o propuestas que se han analizado o que se han pues realizado en este trabajo, en este grupo. Sí, para este
este proceso de presentación en la plenaria, cada participante va a tener 5 minutos. Hay un tiempo de 30 minutos para la presentación de las 6 propuestas. Entonces, el objetivo también pues es elegir, pensar pues en una persona que nos pueda ayudar con este proceso. Entonces, quiero pedir pues ya iniciar con este trabajo, pedirle a Caroline que nos pueda ya ayudar, guiar en el proceso con la matriz, ¿sí? Y que podamos ya dar inicio pues al trabajo que tenemos y a cumplir con el objetivo que tenemos en este grupo. Entonces, esta matriz que estamos presentando es la matriz de sistematización, tiene algunos elementos, tiene unos indicadores, ¿sí? Que se han establecido como parte pues del diagnóstico que se ha realizado en el sistema de educación superior, ¿sí? En el eje pues estamos claros que es el eje de vinculación, ¿sí? Con la sociedad. Tenemos los indicadores, tenemos las variables de cada indicador, ¿sí? En este caso podemos ver pues que el primer indicador tiene que ver con los proyectos de vinculación con la sociedad por campo amplio y campo específico, ¿sí? Con corte al 2018. Las variables son los campos amplios que hay pues en el sistema pues de educación superior que forman parte del reglamento de armonización y nomenclatura de títulos, ¿sí? Y las subvariables, ¿sí? Tienen que ver con el campo específico, ¿sí? Del reglamento justamente en el cual pues corresponden o están ubicados cada una de las carreras y titulaciones que entregan pues las universidades y escuelas politécnicas. Tenemos una línea base que es parte del diagnóstico que se ha realizado, ¿sí? Tenemos un número y un porcentaje que representa esa línea base. Por ejemplo, en el campo amplio de administración, en el campo específico, educación comercial y administración, de acuerdo pues al diagnóstico realizado, tenemos 505 proyectos de vinculación que corresponden al 17,97%. El ejercicio que nosotros tenemos que hacer es valorar esta línea base. Para nosotros esta línea base es alta, es media o es baja. Es decir, nos parece que está bien, que se ha cumplido, que el número pues está adecuado. Nos parece que se ha cumplido a medias, que podría ser mucho mejor, o nos parece que es insuficiente, ¿sí? Dependiendo de esto, pues vamos nosotros a ir ubicando una X en el casillero que corresponda de acuerdo a la decisión que en consenso tomemos aquí. Posteriormente, del análisis de esta línea base, vamos nosotros a plantear las metas, ¿sí? Las metas tienen que ser planteadas justamente de forma propositiva, de tal forma que también puedan ser evaluables, que puedan ser medibles, ¿sí? Y que puedan tener un seguimiento en el tiempo. Entonces, no sé si estamos claros en cómo vamos a ir analizando, revisando este documento y a ir proponiendo las diferentes metas que desde esta mesa se puedan pues establecer de acuerdo a cada uno de los indicadores que nosotros tenemos en este documento. Queda ustedes, si hay alguna pregunta de cómo vamos a trabajar, si no, para continuar pues con el trabajo respectivo. Perdón, yo tengo una pregunta. Buenos días, buenos días. Vamos a evaluar
todo nuestro ejercicio será sobre este tema, proyectos de vinculación, o hay otros indicadores? ¿No sería mejor conocer los indicadores primero? Es que mi pregunta es porque incluso el concepto de vinculación con la sociedad debería ser discutido, ¿no? Porque la propuesta que está ahí, el propio concepto habría que actualizarlo, porque es un concepto de vinculación que no está actualizado, ¿no? El concepto de vinculación con la sociedad propiamente dicho. Y estamos hablando de proyectos y vinculación alcanza un conjunto de temas muy estratégicos y relevantes para una universidad del siglo XXI. Entonces, mi pregunta es, ¿vamos a discutir otros indicadores? ¿En algún momento vamos a hablar qué significa vinculación con la sociedad, incluso, en algún momento? A ver, en este sentido, nosotros, esta mesa se va a encargar de hacer el análisis de los resultados del diagnóstico del sistema de educación superior. ¿Sí? Estos resultados van a ser analizados en toda esta jornada a través de 6 mesas. El diagnóstico se lo ha dividido y se lo ha analizado a través de 6 ejes. Uno de los ejes es el tema de vinculación, de acuerdo a cómo ha estado establecido la normativa con respecto a cómo pues se deben realizar la vinculación con la sociedad en cada una pues de las IES, y que está determinado pues también en el artículo pues 50 del reglamento de régimen académico. ¿Sí? De esa manera se han establecido la metodología de este taller. Por lo tanto, en esta mesa, nosotros, el objetivo es justamente evaluar cada una de las variables que componen el diagnóstico con respecto al eje de vinculación. Sí, es lo que vamos a evaluar. Hay otras mesas que van a evaluar la variable de oferta académica, la variable de estudiantes, la variable de docentes, tal como lo indicó la doctora Carmita Álvarez en su intervención. Pero en esta mesa vamos a evaluar directamente todo lo que tiene que ver con vinculación. Y si existe algún tipo de propuesta con respecto a analizar si cómo está establecido la vinculación o el concepto, cómo está normativamente establecido, lo podríamos proponer, ¿sí? Como parte pues de la información que presentará esta mesa en la plenaria. Pero el objetivo en sí pues es analizar cada uno pues de las variables que han sido propuestas y que salen pues de este diagnóstico que ya ha sido revisado y aprobado por el Consejo de Educación Superior. Había levantado la mano María José Icaza, por favor. Sí, gracias, Segundo. Hola con todas y con todos. Un poco para sumarme con las palabras de Luciano y con la explicación que nos da Segundo, yo pienso que sería conveniente, ya que tenemos esta matriz y esta tarea de identificar o de analizar los datos, pero también creo que es una responsabilidad nuestra poder superar de alguna manera los indicadores con los que hemos trabajado. Es decir, porque si lo que nos interesa es repensar como el rol y la pertinencia, tenemos que replantear también el indicador, un indicador que evidencie cómo la vinculación con la sociedad permite producir conocimiento, por ejemplo, más allá de las dinámicas o de las lógicas previas de un concepto de vinculación que ya tenemos que ir cada vez más rebasando. Entonces yo les plantearía que podamos hacer esas observaciones y que las dejemos descritas, porque quienes, digamos, hemos participado en los procesos de evaluación también sentimos que los indicadores a veces pueden ser insuficientes para comentar, para comentar o compartir todo lo que ocurre como transformador hacia la institucionalidad, hacia el proceso académico, pedagógico y también el impacto social o en la política pública también a partir de la vinculación. Creo que el indicador podría enriquecerse un poco en ese sentido. Eso es.
Ok, muchísimas gracias. Estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir María José. Entiendo que va por la misma línea pues, de lo que dijo pues, anteriormente el compañero Luciano. Sí, podríamos nosotros pues, establecer como una propuesta de indicador, ¿sí? Y de una forma diferente pues, de pensar cómo debe implementarse la vinculación con la sociedad en las instituciones de educación superior. No hay ningún inconveniente. Yo en ese sentido sí, más bien le pido pues que vayamos avanzando con esta información que nos piden y también veo pues que es importante, un eje muy importante, la propuesta de cambiar indicadores y repensar a la vinculación pues dentro de las instituciones de educación superior. Entonces, en ese sentido vamos a ir trabajando y manteniendo pues la propuesta final. Primero ha pedido la palabra Gorky Aguirre, después Fernando García. Muchas gracias. Muy amable, gracias, Segundo. No, más bien solamente por preguntar, ya que nos habían invitado para construir, si o estoy equivocado, el plan de desarrollo del sistema de educación superior, pero según lo que escuchaba, solamente íbamos a evaluar esta parte. ¿Cuándo entraríamos a la construcción propiamente de ese plan de desarrollo? Porque ahí entraríamos a redefinir ciertas direccionalidades en cuanto a la realidad actual de lo que significa justamente la conceptualización de vinculación con la sociedad, que en mi caso, por ejemplo, yo hablaría de una vinculación con la comunidad, que amplía ciertos conceptos de participación y qué sé yo. Pero, lógicamente, no veo la oportunidad en este momento. Estamos definidos bajo una normativa legal inclusive, pero más bien mi pregunta es, ¿cuándo podríamos hacer la construcción verdadera de ese plan de desarrollo? Que solo lo que había escuchado es evaluar bajo estos indicadores que ya están establecidos. Eso no más. Bien, en ese sentido lo que puedo indicar es que este es el inicio de un proceso de construcción de un plan, ¿sí? Y todo proceso de construcción de un plan debe nacer también por la evaluación de cómo está el sistema, ¿sí? Entonces, en este momento estamos justamente en esta fase, pero ustedes están indicando pues que quieren presentar también en esta evaluación algunas alternativas de cómo puede mirarse o cambiarse la mirada de la vinculación. Y es lo que estamos diciendo. Vamos a hacer la evaluación de esta información que es parte del diagnóstico que normativamente pues necesitamos hacerlo porque así ha sido aprobado por el CES y hay una disposición del Pleno del CES de que se lo evalúe, ¿sí? Y de que se puedan trazar metas en base a ese plan, pero también podríamos nosotros pues hacer alguna propuesta adicional y esperamos pues que los siguientes pasos y procesos de este plan conciban pues una serie de talleres que permitan pues ir en base a estas propuestas adicionales que no están tomadas en cuenta, que se puedan pues realizar e incluir en el nuevo pues plan de desarrollo del sistema de educación superior con respecto al tema de vinculación. Es lo que podría yo manifestarles al momento. El compañero Fernando García, por favor. Sí, buenos días, gracias, Segundo. Sí, yo coincidir con los colegas, ¿no? Es decir, creo que estamos empezando mal este proceso. Me parece fundamental la definición del término de las actividades de vinculación. No sé si esta es una necesidad del momento que tenemos que hacer este ejercicio de líneas de base y metas, pensando en el plan de educación, pero una de las limitaciones que encuentro es que el diagnóstico llega solamente hasta el 2018. Entonces no tenemos los otros 3 años y entonces como que estamos en una consideración un poco parcial de la realidad. Y me parece que sí es una limitación que se debería señalar en las conclusiones de que estamos planificando del 2021 al 2026 con un vacío importante de información. Eso nomás, gracias, Segundo. Bien, sí, en realidad ese es uno de los problemas que podemos entender en este proceso, a más de lo que se ha dicho anteriormente de que deberían incluirse otras revisiones,
pero uno de los inconvenientes es el corte al cual tenemos la información. Pero ahí sí tengo que recordar que esta información de la cual tenemos estos cortes es prevista, perdón, es entregada también por las instituciones de educación superior. Si no se tiene información actualizada, en realidad es porque no ha sido todavía entregada en los diferentes sistemas que tienen o que consolidan esta información. Entonces, es por esa razón por la cual no existe una información más actualizada. Si ustedes revisaron en la presentación de la doctora Álvarez, había pues en el tema de institutos una información mucho más actualizada que en el tema de universidades. ¿Por qué? Porque en los institutos ha habido pues una entrega de información un poco más actualizada. Entonces, ahí lo que se ha hecho pues es el análisis con los cortes de información que se tienen al momento, que es una dificultad, sí, pero pues en este caso ha habido pues esta falta de entrega de información también actualizada de parte de la institución de educación superior. Entonces, en ese sentido sí tenemos que trabajar, pongámoslos en las conclusiones de esta mesa para que la persona pues que va a hacer la presentación las pueda también informar al pleno y que en la plenaria, perdón, y que podamos tener ya una idea pues o una propuesta también pues como mesa de trabajo. Bien, si no hay más intervenciones, quisiera pues que podamos continuar con el análisis y tengamos tiempo también al final para entregar pues unas propuestas. Si es necesario pues ir cambiando, ir proponiendo pues los indicadores como ustedes decían e ir repensando también la mirada de cómo pues tendremos que plantear que deben implementarse pues la vinculación con la sociedad pues en cada una de las carreras, en cada una de las universidades y escuelas politécnicas del país. Entonces, Caroline, por favor, vamos a iniciar. Si tenemos, yo les propongo empezar el análisis de este documento y después continuar con las propuestas que se puedan hacer con respecto a cuestiones adicionales y a este documento también. Entonces, empezamos con el campo, el primer indicador que tiene que ver pues con los proyectos de vinculación por campo amplio y específico, ¿sí? Según dice la fuente de este dato, dice que está sacada del CIES y tiene un corte al 24 de junio del 2020, ¿sí? Según la fuente, ¿sí? Entonces, es una información pues que tiene un corte hace un año, ¿sí? Por lo tanto, pues vamos a empezar a trabajar con estos datos inicialmente. Primero, vamos con el campo amplio de administración, ¿sí? En el campo específico, educación comercial y administración, ¿sí? Según los datos, pues son 505, ¿sí? Los proyectos de vinculación con la sociedad que se tienen pues en este campo, ¿sí? Y aquí tenemos un porcentaje que corresponde al 17,97%. Desde el punto de vista como está planteado esta variable, ¿ustedes consideran que en este campo podría la cantidad de proyectos es adecuada? ¿Podríamos calificarla de alta, media o baja? Cuando usted disculpe, cuando usted se refiere a la importancia, se refiere a importancia dentro del sistema de educación superior, ¿cierto? No se refiere a los porcentajes, sino que a la importancia dentro del sistema. A ver, ahí tenemos que conjugar, ¿no? Es importante, pero puede ser que no esté en la cantidad que se quisiera. Sí, nosotros podríamos
establecer, de acuerdo a las carreras que tenemos, podríamos pensar que, por ejemplo, este número de proyectos son muy bajos, ¿sí? Y que deberíamos pensar en incrementarlos, ¿sí? Hasta el año 2026. ¿Sí? Entonces puede ser, por ejemplo, está un ejemplo planteado allí, ¿sí? Incrementar o aumentar el número de proyectos de vinculación a 550, 600, lo que equivale pues a aumentar el porcentaje de proyectos en esta área específica, ¿sí? Así es como está planteado este ejercicio. Nuevamente insisto, entiendo que no es todo lo que nosotros quisiéramos analizar, pero hay cosas que podemos proponer, eso lo vamos a hacer más adelante y por eso quisiera que más bien analicemos pues justamente esta primera parte de cómo está planteado pues el taller y la revisión en esta mesa de trabajo. Ya, ya. No, sí. Entonces, a eso me refería con el considerar. Ya, sí. No, lo que pasa es que quería Sí, comprender el concepto de importancia aquí. Si es con respecto al número de carrera o para el sistema de educación superior, si ese número es suficiente o no. Pero según escuché, depende del número de carreras y no de la importancia, el número de carreras disponibles en esta área, en las universidades, y no más en la importancia que tiene este aspecto dentro del sistema de educación superior. Esa es la confusión que tenía. Y bueno, todavía tengo, pero lo que estoy entendiendo es que depende, es proporcional al número de carreras. Eso es lo que me confunde un poquito, no me hace clic. Pero si es así, perfecto, no hay problema. Ok, entonces, ¿a ustedes les parece que está adecuado este número de proyectos? ¿Debe ser, es alto, es medio, es bajo? Si es que podemos tener un poco de consenso y avanzar porque ya estamos con los tiempos un poquito cortos para tener tiempo suficiente también para las propuestas. Ya, levantemos la mano para no estar... a ver quién tiene, no sé, ¿cómo piensan hacer una votación o cada quien va diciendo su opinión? Yo pienso que en alta se levanta la mano y así vamos, o no sé cómo piensan hacerlo. Solamente quería saber. A ver, o sea, si vamos a votar, creo que no nos va a alcanzar el tiempo si votamos por cada uno de los ejes. Yo sugeriría que si es que tenemos una moción y la apoyamos y continuamos. Por ejemplo, en esta sería alta, media, baja. ¿Alguien considera que es alta, media, baja? Yo considero que es media. Es media. Ahí los demás podemos decir si estamos de acuerdo o no, ¿sí? En ponerle como que es media y pensar en una meta. Si no estamos de acuerdo, sí, tendríamos pues que verificar si es que debemos cambiar a alta o baja. Compañeros, yo creo que no es, a ver, que siento que el problema no es un problema de número de proyectos, no, sino de cómo esos proyectos están siendo incorporados para incidir en el proceso educativo, en la institución, en el cumplimiento de lo que entendemos respecto de la educación superior y de la incidencia o el impacto social. Creo que en los últimos encuentros que hemos tenido sobre vinculación con la sociedad, vamos encontrando que las universidades tienen una tendencia, es decir, que no se trata de incrementar número como una meta, ¿no es cierto? Porque estamos pensando que por más proyectos aparentemente tendríamos más impacto, pero creería que hay que reflexionar porque podemos tener 1000 proyectos, ¿no es cierto? Pero aquí mismo ya vemos una distribución, por ejemplo, entre lo que puede ser el conocimiento que se genera desde la administración versus lo de las artes. Entonces, un poco pensar, yo creo, de manera como transversal y ser un poco más precisos en lo que queremos. Creo que podríamos poner un número, pero creo que lo que nos interesa es la incidencia y el impacto de esos procesos, cómo están articulados con los objetivos del régimen de desarrollo, como está dicho en la Constitución, cómo nos articulamos entre universidades, cómo incide en el sistema de educación superior. Creo ese comentario un poco para que tengamos como presente y
y no planteamos luego un indicador que va a ser probablemente, digamos, no va a cumplir con un objetivo de realmente hacer incidencia desde la vinculación con la sociedad. Bueno, entonces en ese caso planteémoslo así en la meta y pongamos eso en las observaciones, ¿sí? Me parece que podríamos hacerlo de esa manera. Sí, lo que en este aspecto tratemos de combinar primero para cumplir el objetivo que nos han encomendado en este taller y segundo para que se pueda reflejar también lo que se necesita también en estos aspectos, es decir, todos los proyectos deben tener una intervención, ¿sí? en el tema social, ¿sí? Pero deben tener una relación que permita también que haya un proceso de aprendizaje de los estudiantes y que en realidad pues el proyecto tenga una incidencia, ¿sí? Tanto a nivel social como a nivel pues académico, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos combinar esas dos cosas, ¿sí? Así que planteémosle así entonces en la meta. Se había propuesto que podríamos plantearle como que la importancia es media y veamos pues cómo colocamos la meta en este caso, ¿sí? Podríamos indicar un número, de aumentar a un número, también podríamos indicar en la meta que estos proyectos tengan pues una incidencia y una relación con respecto a la carrera y a los conocimientos adquiridos del estudiante, como estaba planteando pues la compañera. ¿Sí? Quizás, segundo, para precisar, no es solamente en el estudiante, es decir, la vinculación que nos permite. La vinculación es un espacio en donde se genera conocimiento y eso incide en los modelos educativos, en los modelos pedagógicos también. Entonces, si queremos que realmente la vinculación, por ejemplo, tenga un peso más valorado, digamos, en los procesos de evaluación y también que la vinculación permita distribuir las cargas horarias, digamos, de manera más equitativa para quienes se involucran en los procesos de vinculación y que tengamos los presupuestos asegurados, hay que darle un giro a esa visión y pensar que la vinculación es del entorno en donde podemos generar conocimiento por una parte y por otra parte cumplir con los principios de la educación superior también y con lo que está establecido en la norma, digamos, y más allá que en la norma, en el espíritu de la educación superior. Eso para precisar y que no se quede como en el tema de la vinculación con las prácticas y con el proceso formativo solo de los estudiantes, sino pensar cómo se incide en el mismo sistema de educación. Eso, así de pronto le podemos ampliar un poquito. A ver, entonces, hagamos por favor la propuesta, ¿sí? Para que cumpla con lo que estamos indicando. Sí, por eso digo, conjuguemos en esta propuesta de las metas y si es necesario en observaciones, de tal forma que cumpla con lo que está indicando, pues, compañera. Yo pensaría que mantener el porcentaje, porque ese porcentaje, bueno, me parece razonable, no sé qué opinan los demás, en términos comercial por lo de reactivación económica, qué sé yo, si no mantener porcentajes, porque es un porcentaje que es por peso de todas las opciones que existen. Esa sería mi propuesta. Por supuesto, en las observaciones, ya lo que hemos conversado. Ok, está la propuesta de que el porcentaje se mantenga, ¿sí? No aumentar, poner como meta aumentar, sino que se mantenga el porcentaje. No sé si este porcentaje incluye o influye en el tiempo en el aumento de proyectos, porque puede ser que
si el porcentaje se quiere mantener, el número de proyectos tenga que subir dependiendo de cómo se comporte el sistema en cuanto a la oferta en este tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí podríamos establecer eso y en las observaciones, pues, indicar que los procesos de vinculación deben, pues, ser, pues deben ser considerados como un espacio de generación de conocimiento, ¿sí? Que deben tener, pues, una carga adecuada, una carga horaria adecuada de el personal docente, ¿sí? Y cumplir, pues, con los requisitos establecidos, pues, en la ley, ¿no? Podríamos colocar eso como una observación para que sea, pues, ampliada inclusive por la persona que va a hacer la presentación. No sé si estamos de acuerdo con eso. Entonces, el compañero dice mantener el porcentaje, ¿sí? Mantener el porcentaje que está, pues, en la línea base, ¿sí? Y hacer, pues, las observaciones que se han colocado allí. No sé si con eso podríamos pasar al siguiente. Tenía levantada la mano, un segundo. A ver, sí, lo que pasa es que hace un rato levantaron la mano y después no la bajaron y me parecía que era del anterior. A ver, Fernando ha levantado la mano, va a participar. Por favor, de ahí Gorky y Luciano, tienen los tres levantadas la mano. ¿No? Entonces, Gorky. Sí, mira, segundo, perdón. Yo pienso que en general, o sea, estamos sometidos a hacer un ejercicio del cual no tenemos los suficientes insumos, me parece a mí, ¿no? Y coincido nuevamente con los colegas que ya hablaron, o sea, los procesos de vinculación están absolutamente repensados desde hace algún tiempo, no solamente desde que hay la Ley de Educación Superior en el país, y tienen otro sentido, ¿no? O sea, ya se superó ese concepto de extensión universitaria hace mucho tiempo. Y lo que estamos hablando ahora es más bien esta relación conjunta entre la sociedad y la universidad, que significa este diálogo de saberes que estamos discutiendo en este momento. Yo lo que encuentro en los porcentajes es que evidentemente hay una desigual distribución de proyectos de vinculación en las universidades, ¿no? No se entendería, digamos, por qué, lo que decía la colega Marcela Dastres, por qué hay tan pocos acciones de vinculación, por ejemplo, en artes y humanidades, ¿no? Y me parece que una de las observaciones que deberíamos hacer es lograr un adecuado equilibrio entre los diversos campos del conocimiento y las acciones de vinculación, que a mí me parecería que es un elemento fundamental en este cuadro que ustedes están presentando y al cual estamos de alguna manera obligados a responder, ¿no es cierto? Eso, muchas gracias. Ok, sigamos por favor, Luciano, para ver si podemos avanzar. Me parece que el señor Gorky está primero. ¿Va a participar, estimado Gorky? Sí, gracias. Sí, esta línea base, ¿no es cierto?, es en base al año 2018, ¿es así? Este porcentaje, por ejemplo. Junio 2020. A julio 2020. Junio, sí. Ya, perfecto. Entonces, en este caso, estamos hablando de una realidad actual, ¿no es cierto? Comparto la idea yo creo que no tendríamos que aumentar el porcentaje, sino más bien darle un diseño a la estructura de qué es lo que queremos lograr. En este caso, estamos hablando nosotros de una reactivación de la economía a nivel nacional, en este caso, por la situación pandémica. Entonces, necesariamente tenemos que hablar sobre la sostenibilidad. Cuando estamos hablando de la sostenibilidad, estamos hablando del desarrollo sostenible. Cuando estamos hablando del desarrollo sostenible, incluimos inmediatamente los pilares de la sostenibilidad. Estamos hablando ahí de economía, sociedad y ambiente.
Entonces, lógicamente, a esas líneas tendríamos que sugerir todos y cada uno de las variables que vamos a trabajar. Y asimismo, por otra parte, podríamos ver nosotros de que los porcentajes, coincido con Fernando que indicaba anteriormente, tendría que haber, primeramente, ver los porcentajes de cada una de las variables o indicadores para cada área tienen que ser equitativos. De lo contrario, tenemos situaciones que en la realidad no se cumplen. Por ejemplo, en el caso de agricultura, en la transferencia de tecnología, de conocimiento, si bien es cierto, no hay incremento. O sea, en la realidad productiva del país no hay ningún incremento. Entonces, solamente se está cayendo a lo mejor en un asistencialismo a la parte agrícola, más no una transferencia de tecnología o transferencia de conocimientos para que se ponga en praxis o practique justamente esta productividad en territorio. Entonces yo creo que tendríamos que mejorar la situación más bien de a dónde queremos llegar con estos porcentajes. Aumentarlos en tiempo de pandemia nos va a ser sumamente difíciles porque en este momento, es más, la vinculación normativamente se realiza o se realizaba directamente haciendo contacto con la sociedad. Hoy en día solamente tenemos la oportunidad de hacerla a través de la virtualidad y solamente lo que tenemos la posibilidad de hacer es capacitaciones. Entonces, aumentarle, yo creo que no es lógico en este momento, sino que podríamos permanecer con el porcentaje, sino que aumentarle más bien hacia dónde vamos, qué es lo que queremos conseguir. ¿Sí? Eso, gracias. Bien, muchas gracias. Sí, sí quisiera que sus intervenciones permitan también ir avanzando porque estamos un poco con los tiempos cortos. Sí, tenemos aproximadamente 15 minutos para ya terminar esta revisión y pedirles que nos permitan pues ir cumpliendo con este planteamiento que han hecho pues las autoridades del CES para revisar este documento. Luciano, por favor, su intervención. Gracias, muchas gracias. Bien, primero, rápidamente, señor Segundo, te felicitar por su capacidad de moderación, por su paciencia también con nosotros, porque entiendo que no es una tarea fácil, ¿no? Hacer esta moderación a esta altura de transición y todo este momento. Y decir que de verdad te agradecer, ¿no? Y comentar que es súper necesario que esta actividad, quiero me sumar a lo que los compañeros mencionaron, a Fernando, Gorky, a Herbert también, los que comentaron sobre la necesidad de mantener, pero observando la necesidad de estudios estruturados, esses insumos que foram mencionados, estudios estruturados de vocação, estudios vocacionales de las regiones, sobre todo con el Ministerio de Industria, que podamos conocer un poco las proyecciones y también tener esta información actualizada, porque eso es un poco lo que estaba planteado, pero ¿qué han logrado, ¿no? Con estos números? ¿Dónde llegaron con estos números, efectivamente, para poder proyectar? Porque apenas mencionar que vinculación para muchos países ya no está en esta dimensión asistencialista, tiene una perspectiva mucho más de innovación, de responsabilidad social, de internacionalización y sobre todo lo que los grandes rankings internacionales ya están afirmando, que vinculación se asocia a empleabilidad. La dimensión de la empleabilidad, que podríamos estar discutindo también el tema de la empleabilidad, prácticas preprofesionales. Bien, por varios casos. Apenas quería decir que me sumo a idea de mantener y poner que eso debería estar, mantener lo que tenemos, pero deveríamos mirar uma nova perspectiva, incluso de matriz econômica nacional, conhecer as projeções da matriz econômica para dizer, mira, temos que ampliar artes e humanidade, mira, temos que fortalecer a educação. Pero em base em que podemos dizer isso, não? Que é alta, média e baja. Isso não mais. Ok, sí, bueno, he escuchado en las intervenciones lo que ustedes han manifestado, lo que puedo decir es que entendería pues que para participar en este proceso
sí debíamos pues haber revisado también el documento que fue remitido a todas las IES que tiene que ver con el diagnóstico, como para tener una línea base de discusión sobre esto también y poder ir avanzando. Sí, esto con respecto pues a lo primero que se dijo pues en las intervenciones. Y de acuerdo pues con lo último que acaba de decir pues Gorky y Fernando, que coinciden en que estos porcentajes deberían mantenerse, Un abrazo. especialmente también por los tiempos difíciles que vamos a tener en estos próximos años por el tema de pandemia, que si las instituciones mantienen pues estos porcentajes, significaría pues que no ha habido pues disminución más bien con la influencia pues y las dificultades que se tienen en los actuales momentos. No sé si es que estamos de acuerdo para que se mantengan pues estos porcentajes en todas las áreas, ¿sí? De tal forma pues que podamos hacer una justificación de por qué el mantenerlas y una propuesta general de cómo pues ir enfocando la vinculación pues con la sociedad en estos 5 años que se prevé pues tenga de duración este plan del sistema de educación superior. Sí, entonces no sé si estamos de acuerdo con esto. Sí, estaríamos, Caroline, al parecer pues la intención es de que pongamos que se debe mantener, sí, en todas estas variables de este indicador, sí, para ver si podemos ir con el siguiente indicador. El siguiente indicador tiene que ver con proyectos de vinculación con la sociedad por tipo de fondos. Sí, en la intervención de la doctora Carmita, pues justamente ella hablaba de uno de los desafíos, ¿sí? Y uno de los desafíos pues era, ponía ella en la presentación, de formar alianzas o convenios entre la academia, empresa privada y organismos de la sociedad civil para que la ejecución de los proyectos no se vean afectados ante recortes presupuestarios. ¿Sí? Decía ella pues como uno de los desafíos. Entonces, en los indicadores, en las variables, perdón, de este indicador, nosotros tenemos pues allí que hay casi un 90% de los proyectos de vinculación con la sociedad se los realiza pues a través de propios fondos de las IES. ¿Sí? Y entiendo pues que al pensar en este desafío que ella planteaba, pues tiene que ver muchísimo con que muchos de estos proyectos se ven o se influyen en muchas ocasiones pues los recortes que hay en las instituciones para que estos no se lleven a cabo, ¿sí? O para que algunos tengan que suprimirse, eliminarse o no concretarse, ¿sí? Entonces, con respecto a estos valores, a estos números, tenemos un 90% de proyectos que son financiados con fondos de las IES. ¿Sí? Ustedes consideran pues que estos son valores altos, medios, bajos, y cuáles podrían ser pues las propuestas para poder plantear pues una meta con respecto a esta variable. Disculpe que sea, bueno, no sé si molestoso o qué, pero esos porcentajes se refieren al número de cantidad de dinero, porque no da 100%, da muchísimo más. No sé si estoy sumando mal. Pues 89 y abajo de 56, o son... No. 89 dentro de... Sí, está todo dentro Ya, del perfecto. color Ya. y la que está allí, ¿sí? Entonces hay fondos de las propias IES, hay fondos internacionales con
el 0,32%, fondos nacionales con el 0,46%, hay otro tipo de fondos con el 6,37%, hay varios fondos con el 0,82% y hay unos que están sin datos en cuanto al tipo de financiamiento que equivalen al 2,38%. ¿Sí? Estimado Luciano. Gracias. Sí, bueno, sobre este indicador, ¿no? Con todos los antecedentes que está ahí en la introducción del documento, me parece incoherente que de parte del gobierno, sumando fondos internacionales, nacionales, no llega a 1%. Do ponto de vista da financiação de parte governamental, e que estamos falando que 90% vem dos fundos das próprias IES. Penso que aqui deveria corresponder a compromisso maior do governo em financiar a vinculação, o que necessita financiar. Então, mínimo aqui, penso que deveria ser mínimo, uma relação quase que la mitad, ¿no? 50% de las iniciativas públicas, 50% del gobierno, 50% de parte de las universidades, porque me parece que sería más coherente que el gobierno financiase, ¿no? Ya que, perdón, complemento, ya que el modelo, con base en un modelo, que es un modelo asistencialista, entonces el gobierno debería financiar mucho más esta propuesta. Y no apenas 1% lo que está ahí, ¿no? Ok, gracias, Luciano. Continuamos con este tema. A ver, Fernando y luego Gorky y posteriormente Patricia. Mira, segundo, yo creo que en el Ecuador y en el país existe un gran vacío de la presencia de fondos provenientes del sector privado en las universidades. Ahí no encuentro yo en estos fondos algo que diga el sector privado nacional. No sé si son varios fondos. Pero me parece inaceptable, digamos, que todo el sector privado no tenga algún tipo de inversión en este tipo de cosas, además del Estado, porque el dinero que va a las universidades es dinero del Estado, de todos los ecuatorianos. Entonces, cuando dice mi colega que debería ser el 50%, en realidad es el Estado el que está financiando todo a través de las universidades. Que me parece que la empresa privada en este país nunca se ha preocupado por hacer una inversión en innovación, en tecnología, en otro tipo de prácticas que hace la vinculación y que siempre ha estado de alguna manera ausente. Entonces yo creo que sí deberíamos poner una alusión específica sobre eso, porque me parece importante. Y una pregunta que yo me hago es ¿cuánto la empresa privada en el país invierte en la cultura, en proyectos de cultura, por ejemplo? Eso, gracias. Compañero Gorky, continuamos, por favor. Bien, gracias. Siguiendo por la misma línea, yo creo que es importante tomar en cuenta la participación del Estado, lo que es la generación de proyectos para beneficio de la sociedad o de las diferentes comunidades. Entonces, en este caso, si bien es cierto, vemos nosotros de que se desea aumentar a 2.750 los proyectos de vinculación con la sociedad financiados por fondos de las IES, en vez de que más bien se relacione o se correlacione el aumento del Estado en financiar los proyectos. De importancia, por ejemplo, me imagino, de importancia nacional, que genere productividad. O sea, de alguna manera, ver que el Estado trate de preocuparse de los proyectos que van a generar productividad, de darles un insumo para que se pueda generar justamente en la praxis estos proyectos. De lo contrario, quedan en el papel y definitivamente no se les da importancia. Hay las universidades autofinanciadas o particulares, por ejemplo. Si generan proyectos, lógicamente tendrán que hacer bajo su expectativa y también situación económica. Los indicadores justamente que daban de la relación de aumento, digamos, de estudiantes en la etapa pandémica, también son contradictorios. Inclusive se habla de deserción, que nos indicaba y hemos revisado también el documento. Entonces, si hay deserción de estudiantes, si hay menos matriculados,
prácticamente cómo podremos aumentar nosotros los proyectos. Entonces, tiene que haber esa correlación clara, lógica, para poder nosotros interceder a poder aumentar, en este caso, los fondos. ¿Sí? Gracias. Bien, compañero Patricio. Compañero Patricio. Buenos días con todos. Yo tengo ahí una preocupación de lo que están manifestando los compañeros. El tema de seguir aumentando más proyectos con relación al presupuesto de las universidades, cuando las universidades de alguna manera están sometidas más bien a un decremento de sus presupuestos, puede resultar de alguna manera peligroso. Más bien creo yo que dentro de la medida de este alcance de metas, deberíamos entender de que la contribución, en vez de llamarle de otros, debería ser directamente de las instituciones privadas, pero también sí apelar mucho a los fondos nacionales, entendiéndose fondos nacionales como los mismos gobiernos autónomos descentralizados que existen a nivel de país. ¿Qué tanto están aportando los rubros que muchas de estas personas contratan en asesoría, en consultoría? Muchas veces son fondos que están destinados a otras cosas y no apoyar este tema de los productos que salen de las mismas investigaciones, de las mismas posibilidades de que los estudiantes salgan a la sociedad a contribuir con sus conocimientos adquiridos en el aula. Entonces yo ahí diría de que por último, si es que toca poner un indicador, sea en el tema de fondos de IES, por lo menos mantener, y más bien lo que se les buscaría sería disminuir para que suban en los otros proyectos, que es el tema de los fondos internacionales, que es el tema de los fondos nacionales y también ya de la contribución privada. Sí, por favor, María José, si tratamos de ir avanzando porque estamos con el tiempo, ya más o menos estamos llegando a algún tipo de acuerdo en sus intervenciones. Sí, gracias, Segundo. Muy breve. Concuerdo con las intervenciones. Me parece importante precisar, sin embargo, que es importante mantener la importancia, lo que decía al inicio y lo que ahora también sostiene Patricio, Fernando, Luciano, en fin, la importancia de que el Estado siga asumiendo esa responsabilidad de los recursos para la vinculación con la sociedad, bien dentro de la universidad, bien en conexión con, por ejemplo, los GATS y la nacionalidad en general pública. Eso es lo que quería aportar. Me parece que es importante también que podamos pensar cómo eso va a redundar en el cumplimiento de los objetivos de las zonas de planificación. Eso nada más. Ok, estimado Heber. Ya, sí, rápidamente, gracias por la oportunidad. Yo creo que estamos coincidiendo, ¿no? Que el Estado realmente financia el 100% a través de las CIES, pero yo pienso que debe haber, solicitar mecanismos de incentivo para los proyectos mixtos entre el sector privado a través de incentivos fiscales u otro tipo de incentivos, para que haya una participación real de los fondos internacionales. Y adicionalmente a eso, el Ministerio de Relaciones Exteriores que determine, identifique o identificar a las CIES, cómo participar en los fondos internacionales. Entonces, básicamente, fondos internacionales a través del Ministerio de Relaciones Exteriores que organice, porque es el que tiene la información, y alguna forma de incentivo para que la empresa privada participe en este tipo de actividades. Eso es todo. Ok, creo que estamos de acuerdo en que el tema de fondos de IES, que son fondos del Estado, podría más bien, yo diría mantenerse, ¿sí? Debería mantenerse. El tema de mantener este tipo de fondos, lo que permite, en cierta forma, es aumentar el número de proyectos, porque si vamos a aumentar los demás fondos para
la gestión de estos proyectos significaría pues que al final pues lo que la IES estaría haciendo pues es mejorar la intervención privada en la gestión de los proyectos, y como se está manteniendo la intervención del Estado, pues vamos finalmente a ir subiendo pues en el número de proyectos que se manejen pues a través de vinculación, ¿no? Entonces, entiendo yo pues que en el tema de fondos IES hay que mantener, y en los demás fondos nosotros deberíamos pues procurar mejorar, subir la intervención, pues especialmente de la empresa privada, sea nacional o internacional, ¿sí? Esto incluye lo que dijo pues Heber hace un momento, la generación de incentivos, ¿sí? A través de los medios estatales con estas empresas que intervienen en la generación de estos fondos, ¿sí? Para pues la implementación de estos proyectos de vinculación, ¿sí? Entonces, me parece pues que de esa manera pues podríamos nosotros plantear estas metas. No creo que sea necesario pues plantear porcentajes aquí de hacia dónde vamos a mejorar, pero sí que necesitamos incrementar el número de participaciones de la empresa privada en la implementación de los proyectos de vinculación con la sociedad, buscando pues que haya a través del Estado también la apertura y los incentivos para la empresa que participa en este tipo de proyectos, ¿sí? Y también pues que haya pues la consolidación pues del sistema privado de tal forma pues que sea un beneficio también para ellos el intervenir en este tipo de participación en las diferentes universidades. No sé si es por allí como podríamos plantear esto con respecto a las intervenciones que ustedes han hecho pues en este indicador. Aquí, como dijo la doctora Carmita, sí es importante este desafío que se planteó, ¿no? El generar más alianzas y convenios con la empresa privada, organismos nacionales e internacionales de la sociedad civil que nos permitan pues que se ejecuten estos proyectos y disminuyamos en gran medida pues este número de proyectos que según el diagnóstico han sido pues coartados, no han llegado a un feliz término, que también pues tenía pues un significado o una cantidad de proyectos bastante alta. ¿Sí? Entonces no sé si pasamos al siguiente para pues tener ya, con este creo que finalizamos. El último indicador es el proyecto de vinculación con la sociedad por tipo de financiamiento. Sí, ahí tenemos una división entre particular autofinanciada, que tiene una mayor cantidad de proyectos, la particular cofinanciada, que tiene un porcentaje casi similar, y la pública, perdón, que es la que lidera pues el número de proyectos de vinculación con la sociedad en estos temas. Entonces, allí podría pues plantearse como meta, si es que ustedes están de acuerdo, pues de acuerdo a lo que se ha manifestado anteriormente, pues uno de los retos ahorita por lo menos es mantener, de acuerdo a las condiciones que tenemos actualmente, ¿sí? Mantener esos porcentajes, ¿sí? No sé si es que se considera pues que las instituciones autofinanciadas podrían subir las cofinanciadas, no sé, pero creo que de lo que se ha escuchado durante estas intervenciones, pues la idea es que se mantengan los porcentajes que se están colocando aquí. Esto como para ir finalizando, si estamos de acuerdo con esto, y de ahí ir haciendo pues una propuesta que fue lo que se dijo al inicio de cómo debería verse a la vinculación con
con la comunidad, con la sociedad, cómo debería plantearse y esta mirada, ¿sí? de este eje para pues plantear también como propuesta en la plenaria que va a haber. No sé si estamos de acuerdo en esta parte última de colocar, mantener en este indicador. Estimado Heber. Ya, ¿qué tal si buscamos el equilibrio? En vez de poner 15 proyectos, números, ponemos 33% en esas últimas 3 líneas para buscar el equilibrio, la famosa triple hélice, de alguna forma. Eso es lo que se me ocurre, para quitarle un poco el peso a la actividad pública. O sea, usted manifiesta que los fondos que tengan que ver con entidades privadas, nacionales o internacionales, sean o lleguen a un 33%. Es decir, se plantea como reto que las universidades al 2026 implementen proyectos de vinculación con la sociedad con fondos privados en un 33%. Sí, me refiero a las últimas 3 líneas, sí, porque dice 23, 20 y 56. Tratar de buscar el equilibrio, es lo que se me ocurre. Sí. Ok, entonces está hablando justamente en el último indicador. Se refiere pues a que haya un 33%. Es lo que manifestaba Heber. Esta parte no le comprendí bien, me disculpa. Ya, sí. Me refiero a eso, exactamente esas 3 últimas líneas. Porque uno dice 23.81, el otro 20.18 y después la última es 56.01. ¿Ya? Perdón, pero no sabría yo bajo qué criterios hacer una repartición equitativa en número de proyectos, entendiendo que las capacidades, el número de instituciones públicas, el número de carreras dentro de las instituciones públicas y los presupuestos de las instituciones públicas difieren sustancialmente. Además de los recursos en términos de número de docentes, superan ampliamente a las universidades particulares autofinanciadas y cofinanciadas. Entonces me parece que repartir así como que al ojo y equiparar resultados y metas, me parece, lo digo con toda la sencillez del mundo, un poco aventurero decir pues que debe estar equitativamente repartido, ¿no? Con todo respeto lo digo y es mi criterio personal. Bien, sí, en realidad sí, lo que dice el compañero, pues en su última intervención también es muy complicado poder hacer una equiparación, porque primero el número de instituciones es totalmente distinto, sí, hay mayor cantidad de instituciones públicas. Lo que podría buscarse, y lo que yo decía es que si es que podemos mantener o podrían las instituciones autofinanciadas y cofinanciadas pensar en tal vez mejorar, ¿sí? Subir un poco, no sé, o simplemente pues nos vamos por el mantener. Estaba Javier Ortiz, quería también participar, por favor. Gracias. Muy amable, buenos días con todos. Soy Ortiz de Internacional SEC. Sí, yo comparto totalmente con lo que expuso Oscar y con lo que usted acaba de exponer, segundo. Yo creo que lo que deberíamos intentar es mantener por el momento esto. Notemos que este tipo de informes y de lo que estamos planificando pueden variar el siguiente año, el próximo año. Esto no está escrito en piedra, pero en la actualidad yo creo que hay que establecer el mantener en los porcentajes que estaríamos hablando en este momento. Más aún cuando a lo largo de toda esta reunión, quienes han sido las palabras han visto y han dicho con mucha exactitud los problemas que se vinieron de la pandemia, que pueden seguir llevándose la pandemia y las implicaciones que pueden tener esto. Entonces, yo creo que la propuesta de mantener es la más acertada. Gracias. Ok,
No sé, Gorky iba a participar. Sí, gracias. Solamente para corroborar lo dicho por los compañeros anteriormente, creo que se tiene que mantener el porcentaje. Aumentarlo y tampoco a ojo de buen cubero no es bueno, ya que son realidades sumamente diferentes que se manejan en cada una de las institucionalidades como tal. Entonces, en este caso, yo creo que lo prudente, lógico y hasta cierto punto coherente es mantenernos con lo que especifica los porcentajes actuales. O sea, con esos 669, un 23%, 567 que equivale al 20%, en el caso de las públicas el 56%. Mantenernos porque ya habíamos explicado anteriormente que es correlacionable todo lo que hemos dicho a todas las actividades que están realizando las instituciones educativas, en este caso de nivel superior. Todas corresponden matriculación, deserción, ingreso de matrículas en el caso de las particulares. Entonces tiene una correlación real. Y en este caso, pues sí, es lo mismo acá. Yo creo que tendríamos que mantenernos en el porcentaje que está actualmente. Ok, estamos entonces de acuerdo con esta última, con este último indicador de mantener. Tenemos los últimos 4 o 5 minutos, ya nos esperan a las 11 ya en la plenaria. Sí, quisiera pues que establezcamos primero una persona pues que pueda, de acuerdo a lo que hemos discutido y hemos analizado, que pueda presentar esta información de este grupo y también que podamos plantear en estos minutos con esta persona la propuesta del grupo que queremos informar también en la plenaria. ¿Sí? No sé si es que ya tenemos a alguien que por unanimidad que pueda ayudarnos o alguien que pueda proponer, alguien que salga, que participe en representación de esta mesa y que pueda presentar y explicar lo que se ha hablado pues en esta sesión sobre este tema de vinculación. Yo propongo a la colega María José Icaza, por favor. Gracias, estimado Fernando. No sé, están proponiendo a la compañera María José. Primero, María José está de acuerdo, está de acuerdo en que usted participe. Si está de acuerdo, pensemos en los demás si es que estamos de acuerdo en que vaya la compañera María José. Sí, con gusto, si es que están de acuerdo todos, si no, igual está bien, estoy aquí a disposición. Ok, está de acuerdo la compañera María José. ¿Estamos de acuerdo todos los compañeros? Sí, de acuerdo. Muy bien, entonces con respecto a las propuestas, no sé si María José tiene usted ya ha dicho algunas, sí, ya las tiene claras. No sé si incorporamos alguna más, intervenimos en estos 2 minutos que tenemos para que María José pueda tener pues una claridad en cuanto a lo que va a proponer también en la plenaria. Sí, por favor. Segundo, si le podríamos mover un poquito para mirar las dos columnas, la columna de observaciones y la columna de metas para revisar juntos, perfecto. Ya, entonces acordaríamos, bueno, básicamente que entendemos que hay que hacer una revisión sobre los conceptos, luego que pensamos que es necesario mantener en general las metas, pero sí replantear los indicadores, de ahí un poco con las observaciones que están planteadas. Ese sería respecto del primer indicador de número de proyectos. Luego tenemos el segundo, podemos ver el segundo comentario, por favor. Segundo. Caroline está apoyando. Perdón. Gracias, Caroline. ¿Me puedes recordar cómo el enunciado de ese indicador, por favor? Quizás si les ocultamos las columnas, dejamos la columna exacto para poder ver. Tipo de fondos, ¿no? Es el segundo indicador. Ok. Ya, entonces aquí mantendríamos igual el indicador
y procurar como un equilibrio también en la gestión de los recursos respecto a la participación del Estado, de las universidades también, de los GATS y la participación también del sector privado y de la cooperación internacional. Y hacia el final también mantener la distribución de los, mantener la meta también en función de las realidades y las particularidades de cada institución. Por ahí, si es que ahí me ayudan, porque probablemente algo se me pasa. Sí, María José, una consulta. Siempre en el tema de investigación se habla de un porcentaje definido para los proyectos de investigación, que es el 6%, mas no se habla en vinculación. No sé si dentro de la exposición también se podría pensar de que se debería definir un rubro específico que las IES puedan destinar a estos proyectos. De ampliar la lógica, la comprensión de la vinculación, también que se establezca una base presupuestaria, lo que decíamos, ¿no? Que exista una carga horaria correspondiente, que exista también un peso mayor en la evaluación, y eso va a implicar efectivamente que los recursos sean también distribuidos con un porcentaje incrementado en vinculación. Creo que por ahí podríamos decir. Porque tal vez plantear ahorita un número de 5%, antes existía el dato del 1%, pero yo no sé si quizás es como un poco... Perdón interrumpir. A ver, vamos finalizando. Nos dicen que la sala se va a cerrar automáticamente en 30 segundos, ¿sí? Entonces, con esto, yo les agradezco muchísimo. Creo que María José tiene el contexto. Ya con Caroline, por favor, para hacer la presentación y la explicación. Y nos encontramos en la sala para ver, pues, también las ponencias de los otros ejes, ¿sí? Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Espero haber podido lograr cumplir con los objetivos y también pues escucharles a ustedes en sus criterios, ¿no? Muchísimas gracias, se va a cerrar la sesión. Gracias por todo, Segundo. Ok, están todos ya en la sala. Perfecto. En este momento vamos a empezar con la plenaria y la presentación de resultados. Lo vamos a hacer por cada uno de los ejes. Arrancamos con el eje de oferta académica. Por favor, el facilitador. Muy buenos días con todos. Vamos a tener la intervención del doctor Joaquín Hernández, por favor, con referencia a todo lo que establecimos y se conversó dentro de la mesa técnica de oferta académica. Verifiquemos que tenga activado el micrófono. Buenos días, ¿me escuchan? Muy bien, doctor Hernández. Se le escucha muy bien. Sí, sí, se escucha. Muchas gracias. Bueno, doctora Carmita y demás colegas de la mesa, pues recibía en último momento el honor de que sintetice las exposiciones que hasta este momento se han hecho en la sala de oferta académica. Entonces, obviamente, pues, por razones obvias, si hubiera sido desde el principio el encargo, hubiera tenido la precaución de tener un papel y lápiz e ir anotando todos los diferentes matices o aspectos de las observaciones. Pero en este momento yo lo que puedo sintetizar, y por favor, pues los demás colegas podrán añadir sus matices o sus observaciones sobre los temas. Nosotros comenzamos con el tema de oferta académica de doctorados. Y la observación que yo hice, porque, a ver, había una discusión sobre si el número era adecuado o no era adecuado. Si eran 20 o no eran 20, si era muy poco, si era muy alto, si era muy bajo. Y se empezaron a plantear diferentes criterios
porque se decía primero que era muy bajo o que era muy alto y después que no respondía a la realidad fijar un número sin tener todo un contexto al respecto. Entonces yo el planteamiento que hice es que más que fijar un número, en primer lugar había que determinar una política de doctorados para el país, que esa política lamentablemente no ha existido. No se han aprobado doctorados en el país y he señalado que uno de los grandes problemas que existen es que todavía persiste entre las autoridades, no digo usted, Carmita, pero sí lamentablemente en algunos, el juicio de que a mayor control, a mayor exigencia de procedimientos, a mayor número de verificaciones, requisitos, etcétera, se obtiene calidad académica, lo cual es una idea obsoleta, que lo único que hace evidentemente es perjudicar la flexibilidad y la oferta de las universidades. Entonces, lo primero que yo planteé es la necesidad de discutir una política de doctorados antes de definir si son 20, 30, 40 o 50. 2. Para esta política, un insumo indispensable es los resultados que se han tenido desde el año 2010 de la primera LOES que se hizo con base al modelo actual, es decir, cuántos estudiantes se fueron a estudiar, valga la redundancia, fuera del país con becas, cuántos regresaron, cuántos se quedaron y de los que se han regresado si han encontrado o no el espacio académico para el que se supone fueron becados. Tengo casos en Quito, por ejemplo, de personas en biología molecular que no encuentran espacio en las universidades. Entonces, pero eso puede ser un dato aislado y a lo mejor el 85% sí está muy bien. Entonces no hay que tomar casos aislados como norma. Por eso es indispensable hacer este tipo de datos. Segundo, esta política debe contemplar la situación actual. La situación actual es que no solo se necesitan doctorados de investigación propiamente dicha en ingeniería, biología molecular, que son fundamentales, nadie lo discute, pero también se están necesitando doctorados en otras áreas, por ejemplo, en derecho y en todo lo que tiene que ver con la docencia. ¿Por qué? Porque los reglamentos de los diferentes, en el caso del derecho, en el caso de los maestros, les exigen para sus escalafones este grado académico. No voy a entrar a discutir si es correcto o no es correcto, si es pertinente o no es pertinente, pero el hecho es ese. Y entonces, cientos de personas se ven ante la encrucijada de no pueden ir fuera del país porque no hay fondos. Necesitan tener el título. No hay oferta en el país, por tanto, acuden a países vecinos donde no siempre la calidad académica es la adecuada. Más aún, ya en el Consejo de Educación Superior, la otra vez, si mal no recuerdo, creí entender que ya están ofreciendo universidades extranjeras doctorados en línea que después pueden arreglar para que sus títulos sean registrados. Entonces, una política de doctorados es indispensable y, por supuesto, que un reglamento de doctorados que entiendo se está discutiendo en el CES no puede ser en este momento aprobado hasta que tenga estos elementos. Si ya hemos demorado casi 11 años en hacer un reglamento de doctorado eficiente, pues no vamos a perder nada por 3, 4, 5 meses que podamos hacer algo que responda al país. Pero insisto, no solo es necesidad de doctorados de investigación, no solo en el sentido estricto, también los docentes necesitan, los profesores necesitan los abogados y necesitan otras áreas de trabajo. Entonces, no podemos dejar esos espacios abiertos para que toda esta cantidad de compatriotas tengan, incluso con riesgos de su vida, como era antes del COVID, que viajar quincenalmente a la frontera sur para tratar de conseguir esos títulos.
En cuanto respecta a la oferta de grado y de posgrado, se hablaba de la necesidad de privilegiar unas áreas de conocimiento, dejar otras, dar fuerza a unas, etc. Y se hicieron observaciones que a mí me parecen muy, muy pertinentes. La primera de ellas es que no conocemos realmente cuál es la demanda real de la gente. Y sin conocerla, es aventurado ponernos como universidades a decir, hay que hacer tales carreras, déjense de hacer tales carreras. Y les ponía casos, en posgrado es evidente. Viene una universidad extranjera como UNIR, cuya oferta académica es exclusivamente de las maestrías convencionales tradicionales. Tiene una oferta así de 20 o de 25 maestrías en línea, que son pues las maestrías en marketing, en relaciones internacionales, sí, todo eso que dicen que no se debe hacer. Y tienen un éxito fabuloso y extraordinario. Tan fabuloso y extraordinario que incluso han invitado a rectores colegas a que viajen con ellos a España, han estado en la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, además el plus de quienes estudian con ellos, de que tienen título europeo y encima registrado por el CENESID. Entonces, ante esta presencia internacional, una política de oferta académica no puede permanecer ingenua. No estamos en los años 90, donde lo internacional era solo presencial y era muy marginal su presencia en el mundo académico. En este momento, lo internacional tiene un peso enorme por el Internet, por toda la virtualidad y por el gran desarrollo tecnológico de universidades que brindan un excelente servicio. Deberíamos también tener un insumo que es el de CENESID, como les decía, que en este problema que hay de los jóvenes, que no solo no es que no encuentran cupos en las universidades, sino que además no estudian lo que ellos quieren, sería muy interesante ver qué es lo que ellos quieren. Coger, por ejemplo, qué carrera ponen en primer lugar, qué carrera ponen en segundo lugar, y desde ahí tener un perfil de lo que realmente están queriendo, no lo que quisiésemos románticamente, sino lo que es real. Y tercero, algo que ha estado pendiente en todos estos años, que es un verdadero encuentro académico con los sectores productivos. Los sectores productivos tienen que decirnos también qué profesionales, qué carreras son las que ellos están necesitando. Porque de lo contrario, nosotros podemos pensar que una determinada carrera con la última tecnología, por ejemplo, qué sé yo, negocios digitales o negocios de inteligencia artificial, etcétera, va a ser un boom y de repente resulta que esos muchachos salen y no encuentran trabajo. Entonces, la empleabilidad tiene que ver con los actores que ofrecen empleo. Y ello finalmente, para la planeación de la oferta académica, tienen que haber dos requisitos fundamentales. Y aquí sí hablo de requisitos. Primero, aligerar el sistema de reglamentos, procedimientos, aprobaciones, exigencias y controles. Nos pasamos tan preocupados de responder a controles, de exigencias, toda la generosa bifurcación que hay de todo tipo de acuerdos, etcétera, que realmente no atendemos a la gente. No sabemos qué pasa en el país. Entonces, un sistema de educación superior tiene que aligerarse drásticamente. No puede funcionar con la pesadez que actualmente tiene, porque, insisto, se considera de que mientras más control, mientras más vigile, mientras más exigencias tenga, la calidad va a ser mejor. Y además, que no permite la diversidad. Entonces, todos tenemos que someternos a un mismo rasero, cuando en el mundo eso no existe. Ya los jóvenes en este momento están tomando cursos, los famosos MOOCs. Esos MOOCs después les reconocen en créditos, esos créditos les sirven para determinadas carreras, para determinadas licenciaturas, para determinados diplomados, en fin, es un mundo de innovación completamente nuevo que nosotros seguimos aferrados
a los modelos anteriores. Entonces, si queremos realmente una oferta académica, tenemos que poner en cuestionamiento el sistema actual, hacerle las innovaciones, darle ligereza y confiar en la universidad. Creo que después de 11 años de controles, las universidades hemos alcanzado madurez y no necesitamos que se nos esté para cada cosa controlando y aprobando. Fue una gran idea, por ejemplo, las carreras que ya estaban aprobadas anteriormente, hacerles un ex post y aprobarlas a nivel de los respectivos consejos universitarios. Pero hay ya la tentación de que no, que eso debe ser aprobado de nuevo y que cualquier cambio que hagan tienen que determinar quiénes son, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que repensar completamente y en ese sentido pues me espero, muy generosamente un colega dice que yo resumí muy bien lo que estaba ahí diciéndose. Espero que así sea. En todo caso, creo que la autonomía universitaria es más fundamental que nunca para conseguirlo. Y para que los que tienen miedo de que, es que entonces van a hacer lo que quieran. Miren, en todas partes se cuecen habas. En todas partes se cuecen habas. El exceso de controles no garantiza, lamentablemente, una calidad 100%, ni siquiera una transparencia 100%. País en este momento tenemos 2 contralores generales enjuiciados. Entonces, no prediquemos en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Que las universidades ejerzan y les toque, a través del aseguramiento de la calidad de una agencia internacional, ver si están cumpliendo o no están cumpliendo. Pero eso pasa en Estados Unidos, pasa en México, pasa en todos los países. Y finalmente, para terminar, los modelos de universidad son múltiples y variados. La UNAM, por ejemplo, modelo de universidad pública, no es el modelo del Ecuador. Ahí, por ejemplo, el rector no es que lo eligen así la comunidad, es una junta de notables que decide quién es el rector de la UNAM. Entonces, no nos aferremos a un modelo que es el que a lo mejor en el que estudiamos y queramos imponerlo como norma a los demás. No sé, seguramente ya en los respectivos chats, pues los colegas que estén de acuerdo o algunas disensiones añadirán sus matices, pero lo que es indispensable son políticas que expresen qué es realmente lo que se quiere con base a los resultados que se han obtenido. Esa sería mi síntesis. Y muchísimas gracias a todos, pues, quienes me han confiado esta importante responsabilidad. Doctor Hernández, muchísimas gracias. Ahora vamos a contar con la intervención del consejero académico Paul Medina. Doctor. Muy buenos días, muchas gracias con todos. Yo tuve la oportunidad de estar presente en la mesa de investigación. Voy a intentar resumir brevemente una charla muy rica que tuvimos ahí. Básicamente, más allá de los indicadores, todo el mundo consensó de que la investigación en cualquier tipo de institución de educación superior es prioritaria. Y que en la investigación no solamente tiene que estar medida por el número de publicaciones per cápita, sino que estas también tienen que ser analizadas de acuerdo al tipo de profesor, de acuerdo a su tipo de dedicación, de acuerdo al tipo de universidad, dado que en el país también tenemos universidades de posgrado únicamente dedicadas a ese tipo de estudios, y que las métricas no necesariamente tienen que ser consideradas con relación a las bases de datos de indexación, sino también por el número de citaciones, por el factor de impacto, y no solamente internacional, sino también nacional. Con relación a los campos de conocimiento, en general se habló de que todos los campos de conocimiento son importantes. Sin embargo, se recalcó de que sería interesante que cada universidad, de acuerdo a sus dominios y de acuerdo a su expertise, pueda desarrollar los campos de conocimiento que consideren pertinentes. Sin embargo, también solicité dentro de la discusión de que se analicen al menos 2 niveles. Un nivel de la universidad, de que puedan desarrollar sus investigaciones dentro de cada campo que ellos consideren pertinente, pero también el nivel de país. Consideremos que la idea es poder desarrollar un plan de investigación o un plan de educación superior como país, como sistema.
Se habló también de los temas de financiamiento, que es muy importante, el financiamiento tanto establecido en las normativas del 6% que se pueda cumplir, pero también buscar financiamiento internacional. Se habló de que todos los campos no necesariamente tienen que ser evaluados por publicaciones, porque hay campos muy sensibles y muy ricos como las artes, que no necesariamente tienen una publicación asociada, sino que tienen otro tipo de naturaleza, pero que es muy rica en sí misma. Este fue el ejercicio, en resumen, que hemos intentado realizar. Si bien la idea de poder desarrollar la investigación en todos los niveles y también la oferta educativa, que se mencionó que está vinculada, porque al mismo tiempo que se pide aumentar la oferta académica, aumentar el número de horas de los docentes, esto también de alguna manera se va a ver mermado en las publicaciones porque los docentes también tienen que cambiar su tiempo de dedicación o reorientar sus actividades. Es importante considerar que el sistema de investigación en los últimos años ha transformado y de que se puede ver en las estadísticas que el salto que han habido a nivel de publicaciones. Ahora no solamente es una cuestión de calidad, sino también de cantidad, sino de calidad. Consideremos de que en muchos de los rankings, o en muchas de las citaciones, o cuando uno somete un artículo para que sea evaluado en una revista de prestigio,